Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, mi Dios, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, a venir a estudiar tu bendita palabra, Señor. Permite que nuestra vida sea edificada a través de tu preciosa palabra, Señor. De este rico manantial, Señor, que puede satisfacer nuestra sed, Señor, y puede limpiarnos y purificarnos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Dirige nuestras vidas al amor de Cristo. Dirige nuestras vidas a una mayor santidad, entrega, consagración. Y permite, Señor, que este tema tan importante lo podamos desplegar de una manera, Señor, especial, de una manera bastante entendible, digerible, Señor, para que sea, Señor, de crecimiento espiritual para nuestras vidas. Ponemos en tus manos estos momentos y te pedimos que tú bendigas los medios y todo lo que hay, en el nombre de Jesús. Amén. Okay, bueno, pues seguimos viendo. Vamos donde nos quedamos la clase pasada. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículos 2 al 6. Estamos viendo la relación, el cristiano y la ley, ¿no? Así es. Gálatas capítulo 3, del 2 al 6. Ajá. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjense, puso este caso en lo que estamos ahorita analizando, ¿verdad? Muy claro del apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Galacia, ¿verdad? ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia de Galacia? Bueno, se estaban desviando tras otro evangelio. ¿Cuál era ese otro evangelio? Les decían, Cristo no te basta. Tienes aparte que guardar la ley, porque si no guardas la ley, ¿verdad? De nada te sirve Cristo. Ese es un punto importante. Entonces aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Galacia, ¿verdad? A ver, ¿cómo? ¿Empezaron por el Espíritu y ahora quieren acabar por la carne? ¿Empezaron por la fe y ahora quieren terminar con las obras? O sea, no es compatible. Aquí lo que Pablo está diciendo que tenemos que entender, ¿verdad? Claramente que la salvación es en Cristo única y exclusivamente. Las obras de la ley no me pueden salvar. Las obras de la ley no me pueden hacer salvo. La ley no puede salvar absolutamente a nadie, ¿sí? La ley fue puesta para, ¿qué dijimos? Para mostrar la gran pecaminosidad que hay en nosotros, ¿verdad? Para mostrarnos lo terrible que somos de pecadores, ¿sí? Para eso existe la ley. Pero la ley no tiene ningún poder salvador, no tiene ningún poder santificador, no tiene ningún poder justificador, ¿sí? La ley, para poder ayudarnos a crecer en santidad, necesita la obra del Espíritu Santo. Si no, no hay nada, ¿sí? Si no, no hay nada. Si no, es letra nada más lo que estamos leyendo. Pero si el Espíritu Santo está obrando, entonces nosotros al leer la palabra de Dios se convierte realmente en la palabra de Dios y transforma nuestras vidas y nuestros corazones, y es ese alimento para nosotros. Por eso les decía que mucha gente, aún atea, inclusive hay gente de otras religiones que la leen y no se convierten, ¿verdad? Tenemos el caso de los testigos de Jehová. Leen y leen y leen su Biblia, ¿verdad? Y se saben varias porciones y todo, pero ¿qué pasa? No la entienden. No pueden aplicar la parte que es de la salvación, ¿sí? Los judíos que se saben perfectamente la palabra de Dios, no la pueden absorber, de que en Jesús está la salvación, ¿sí? De que solo en Cristo está la salvación, ¿sí? Entonces la ley lo único que me muestra a mí es lo terrible pecaminoso que yo soy, ¿sí? Nada más. Como dice Pablo, ¿verdad? En Romanos capítulo 7, yo no sabría lo que es la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás, ¿sí? Si no hay ley, por ejemplo, vamos a un parque y vemos un letrero que dice no pisar el pasto, prohibido pisar el pasto. ¿Qué significa?
Que no lo pises. Que no lo pises. Y vas y lo pisas. Que más sin embargo, exacto. Hemos prohibido pisar el pasto y uno y se pasa uno. Pero ¿qué es eso? El pecado dentro de nosotros, la rebeldía dentro de nosotros. Y es precisamente a lo que se refiere Pablo, a ese tipo de detalle. No a lo exterior, sino a lo que parte de lo interior. ¿Sí? A lo que parte del interior. Es precisamente esa parte a lo que se está refiriendo Pablo aquí en la iglesia de Galacia. O sea, ustedes necesitan entender que la salvación ustedes es única y exclusivamente en Cristo a través de la fe. No hay otro medio de salvarnos. ¿Sí? Si yo digo que le hace falta algo a mi salvación y tengo que hacer algo para obtenerla, entonces estoy siguiendo el evangelio de Galacia. Que Pablo dice mismo, si alguien nos predica un evangelio diferente, sea maldito, o sea, anatema, ¿no? Sin opción de salvación. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viendo aquí, ¿verdad?, cómo aquellos que nos predican la ley para alcanzar salvación o para sostener mi salvación están equivocados. ¿Sí? Aquellos que nos dicen, no, es que si no guardas la ley vas a perder tu salvación. Tienes que guardar tu salvación por medio de la ley. ¿Sí? Tú tienes que guardar tu salvación por medio de la ley. Error. Y vamos a ver, no se adelante y decir, entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y no. Vamos a explicarlo. Pero entendamos que el punto de la salvación, la ley no me puede hacer ni más ni menos salvo. El único que me hace salvo es a través de una verdadera fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Si no hay esa verdadera fe, ese nuevo nacimiento y esa convicción en Cristo Jesús, no soy salvo. Me puede pasar lo del joven rico. Estaba guardando la ley exteriormente, ¿verdad? Todo. Jesús no le dijo, mentiroso, no estás guardando esto, ¿verdad? Exteriormente estaba guardando todo, interiormente no. Porque ningún ser humano interiormente puede guardar la ley. Exteriormente sí, interiormente no. Por ejemplo, podemos guardarnos de ser infieles, ¿verdad? Por decirlo a nuestras esposas, bueno, mi futura, a nuestras esposas, ¿no? Y no tener ninguna relación con otra mujer, pero podemos estar por dentro anhelando, codiciando, ¿verdad? Y entonces ya estoy. Sí, cuando volteamos a ver a otras mujeres. O lo peor, cuando te quedas adentro, ni siquiera volteas, pero adentro hay un deseo que está dentro de ti revoloteando. Ahí está. El pecado. Entonces, esa es la parte que nos está hablando la palabra de Dios. Entonces, absolutamente nadie podrá ser salvo a través de la ley, porque para que la ley nos pudiera ayudar en algo, tendríamos que guardarla sin mácula, sin tachita, y con un solo punto, dice Santiago, que no cumplamos de la ley, nos hacemos culpables de todos, sin faltar ninguno. Con uno te chutas todos los otros. Eres culpable total, absoluta y enteramente de la ley, porque la ley solo tiene una sentencia: la paga del pecado es muerte. Llámese como quieras llamarle al pecado. Mentira blanca, azul, verde, roja, morada. El color que tú le quieras poner a la mentira es pecado, y el pecado engendra muerte. ¿Sí? Entonces nosotros vemos aquí cómo la iglesia de Galacia se estaba desviando tras un evangelio de ley. Yo tengo que obedecer la ley para asegurar mi salvación. Y Pablo les dice, están equivocados, porque la ley no puede hacer eso. Si lo que empezó en ustedes a obrar fue la obra de Dios en ustedes a través del Espíritu Santo y por medio de la fe, ¿por qué quieren regresarse a obtener como si fuéramos del pasado? No podemos hacerlo. Acordémonos las palabras que vimos en Juan 3:3 cuando Jesucristo estaba hablando con Nicodemo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes verlo. Entonces yo, a través de la ley, si alguien, decían por ahí, y los biógrafos y todo, si alguien
Si alguien pudiera haberse salvado por la ley, quizá hubiera sido Nicodemo, un hombre justo, recto, ¿verdad? Y Jesús no le dijo: Nicodemo, vas muy bien, te felicito, sigue adelante y vas a obtener el reino de los cielos. No, le dijo Nicodemo, le fue al grano inmediatamente: Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque para el hombre natural, el hombre no redimido, el hombre no salvado, no puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente, dice Pablo. Espiritualmente, a través del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender, hermanos, aquí. La ley no nos puede ayudar a crecer en nuestra salvación, ¿verdad? La ley no nos puede ayudar, la ley no nos va a santificar. La ley no nos va a justificar ante Dios, porque no tiene poder justificador. La ley solo dice: esto es malo, no lo cumples, es muerte. No te salva la ley. No te salva. No te salva, no te alcanza. El problema, como lo hemos visto y lo dice Pablo también ahí mismo en Romanos, si nos alcanza cuando terminamos Juan, a lo mejor veamos Romanos, ¿verdad? En Romanos, que desde, como lo leímos, desde el capítulo 3 hasta el versículo 8, habla de la relación del cristiano con la ley, ¿sí? Habla de esa relación. Y precisamente la ley, ahí en Romanos, desde el capítulo 3, 4 y 5, me habla que la ley no me puede santificar, no me puede salvar. El capítulo 5 y 6 no me puede justificar, porque no puede. El problema en la ley no es la ley, porque la ley es, como dice Pablo, santa, pura y buena. El problema somos nosotros, el pecado que hay en nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es el problema, ¿sí? Y al venir a Cristo y al nacer de nuevo en Cristo, y a nuestra alma y nuestro espíritu cobrar vida ahora, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues el pecado sigue teniendo un lugar de residencia llamado el pecado habita en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿no? ¿En dónde habita el pecado ahora? Mora en nosotros, ¿no? En la carne, en nuestro cuerpo. Esa es la parte donde ahora el pecado está residiendo. Y esa es la parte donde Él quiere tener dominio y pecado, dominio y control. Por eso Pablo dice que debemos de presentar nuestros cuerpos cada día en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Todos los días presentarnos ante Dios nuestros cuerpos, ¿verdad? Porque es la parte que el pecado quiere controlar aún. Por eso dice Pablo que no nos dejemos dominar por el pecado, porque puede llegar a enseñorearse. ¿De qué parte? De la carne. Y podemos a veces actuar como carne, no como espíritu. No como personas espirituales, sino como personas carnales. Vean a David lo que hizo en un momento, ¿verdad? Y podemos ver a los hermanos de Corinto cómo estaban, en desorden, comiendo mal la cena del Señor, ¿verdad? Eran cristianos, sí, pero estaban en un desorden, y Pablo tuvo que escribirles para corregirlos. Estaban permitiendo pecado dentro de la iglesia, y un pecado terrible, a tal grado que Pablo dice: ni aún se nombra entre los gentiles en ese tiempo. Imagínense el pecado tan tremendo que había en la iglesia. Entonces, esa parte, pero Pablo, entrando a la iglesia, a los santos que están en Corinto. ¿Santos? Y tú lees la carta y dices: ¿santos de dónde? ¿Verdad? Pero eran santos. El problema es cuando nos dejamos dominar con el pecado. Y el pecado va a traer consecuencias sobre el cristiano. Y ahí es una parte donde la ley nos avisa. Y eso vamos a ver, una de las funciones de la ley con el cristiano. Pero si nosotros nos dejamos dominar por el pecado, vamos a tener consecuencias como los cristianos de Corinto tuvieron sus consecuencias. Por eso Pablo decía: algunos están enfermos y otros ya los tuvo que adelantar el Señor en su viaje, ¿verdad? Eso pasa a veces, hermanos. Si nosotros estamos siguiendo una vida en el pecado nos va a llevar ¿a qué? A muerte.
En el cristiano no será la muerte eterna, no será la muerte segunda, pero sí nos puede llevar a la muerte física, a que Dios adelante el tiempo de nuestra visita con Él. O que padezcamos enfermedades y cuestiones fuertes. Por eso Pablo les dice, ¿verdad? Si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Ahí mismo lo dice Pablo. Tenemos que examinarnos, hermano. ¿Y cómo me examino? A la luz de la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí es donde me ayuda la palabra de Dios. Ahí es donde me ayuda la ley. Ahí es donde me ayuda y ver en qué estoy fallándole ante Dios. No me va a quitar mi salvación, pero sí me va a ayudar en mi caminar de santidad con el Señor, en evitar alguna disciplina del Señor, ¿verdad? Es como un hijo ante un papá. Si un hijo se porta mal, el papá va a meter disciplinas cada vez más duras, pero nunca jamás lo dejará de reconocer como su hijo. Así sucede con Dios. Dios nunca jamás dejará de reconocernos como su hijo si hemos nacido de nuevo. Ojo, si hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Pero sí nos va a aplicar disciplina si andamos mal. Y la disciplina puede ser dolorosa, fuerte, ¿verdad? Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Sí, 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, ya plasmamos ahí que en Romanos capítulo 8, el versículo 1, ¿verdad? En los manuscritos más antiguos, nada más está, hasta ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí acaba. La parte que dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no está en los manuscritos más antiguos. Por lo tanto, fue una añadidura de los copistas. ¿Sí? Entonces, de aquí la Biblia textual, inclusive la Biblia textual que tengo aquí, tercera edición, llega hasta ahí nada más. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús, el Mesías, ¿verdad? Hasta ahí llega y ya no le pone lo otro. ¿Por qué? Porque en los manuscritos más antiguos está así. Entonces dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna. Ya no podemos tener, si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido en Cristo, si en realidad el Espíritu de Dios ha venido a habitar en nosotros y que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ya no hay ningún temor de entrar en esa condenación. Ya no puede haber. ¿Sí? Ya no estamos sujetos a ese temor, ya no estamos sujetos a la ley, porque la ley solo se puede aplicar a alguien mientras ¿qué, hermano? A ver, abogado, ¿cuándo le puedes aplicar la ley a alguien? ¿Mientras está qué? Está vivo. Mientras está vivo. ¿Una vez muerto? Ya como, ¿para qué? Ya está la ley de Dios, ¿no? ¿Verdad? Hay, por ejemplo, este terrorista que entró y disparó, pum pum, y le dispararon los policías y lo mataron. Lo sentenciamos a 200 años de cárcel, a trabajo forzoso, y se lo llevaron arrastrando todo muerto al... ¿Verdad que ya no? No, ya está muerto. Ya está muerto. Pero ya no puede aplicar la ley. Ya está enfrentado a nuestra justicia divina. Ya, sí, pero en vida ya no presenta la ley. Esta es la condenación y es lo que vamos a ver más adelante. Pero ante la ley ya no. La ley funciona mientras la persona esté viva. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículos 19, 20 y 21. Gálatas capítulo 2, versículos 19, 20 y 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí está, ¿verdad? Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿En dónde morí para la ley? Ahí lo dice. En el momento de creer yo en el Cristo. En el momento
que creímos en Cristo. Y por eso Pablo dice ahí en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. Ya no vivo yo, no vive Cristo. Entonces, si ya no vivo, ¿la ley qué me puede hacer? Nada. Absolutamente nada. La ley no me puede condenar. Soy libre para la ley. Pablo lo expone también, creo que es en el versículo capítulo 6, donde habla de la relación, o el 7, no me acuerdo, donde habla de la relación que dice, la mujer está sujeta a su marido mientras éste vive, pero una vez que éste muere es libre de esa ley. Lo mismo sucede aquí, una vez que, ¿verdad?, somos muertos en Cristo para vivir con Cristo, ya la ley ya no puede hacernos nada, absolutamente nada. Sí. Lo interesante está aquí también, ¿verdad? Mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. O sea, lo que ahora vivimos, lo vivimos para agradar a Cristo. Esa es la diferencia. ¿Sí? Y Pablo termina en esta relación donde dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Qué razón tendría de morir Cristo si yo me puedo justificar y salvar mediante la ley? No habría ninguna razón. Pues no. Absolutamente No ninguna. hubiera sido en vano nada más. Entonces no hay un camino, hay dos para llegar a Dios, Cristo y la ley. Así Y solo hay uno para llegar a Dios. ¿Sí? Y Él es el camino angosto, Él es el camino por el cual debemos de transitar. Romanos capítulo 10, versículos 1 al 11, por favor. es. Romanos 10. Romanos 10, 1 al 11. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Qué descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Fíjense, ¿verdad? Aunque Pablo, Romanos es un tratado de teología tan exquisito, tan profundo. El propósito de la ley, o cuál era el fin de la ley. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 4? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Bueno, la ley apuntaba hacia quién? Hacia Cristo. Pablo dice, lo leímos en la clase pasada, que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, nuestro tutor para llevarnos hacia Cristo. La ley, al indicarnos nuestra pecaminosidad y nuestro terrible pecado, nuestra naturaleza tan corrompida y tan nefasta, que produce en nosotros ¿y ahora quién podrá salvarme? No. Cristo es la salvación. A ver, por favor, 5 de Marías y 4. Ah, no, perdón. No, María. Pues el que dice, y ahora quién podrá salvar. Y su voz El chapulín colorado. es que al ver la ley me dice: tú no te puedes salvar, no puedes cumplir el estándar de Dios. Y entonces veo lo terrible de mi pecado y veo la santidad de Dios y digo: no puedo. ¿Quién? ¿Cómo me puedo salvar? Y entonces la ley dice: hay alguien, Cristo. Pero con el arrepentimiento. Ah, claro. Esa es la obra del Espíritu Santo, el arrepentimiento y la fe en nosotros.
Una auténtica conversión es eso, arrepentimiento y fe verdadera en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces Pablo dice, pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Y si cumplieres la ley, ¿serás? Salvo. No, No, eso no dice. no. Dice que si confesares con Jesús con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿En qué parte Pablo mete en esta esfera de la salvación a la ley? No. Parte de, como decía Julio, de un corazón arrepentido, de entender que estamos, cuando entendemos que estamos mal ante Dios y estamos en un serio problema, porque yo soy un pecador y Dios es santo, entonces ¿cómo me puedo salvar? Ante un Dios celoso de su santidad. ¿Cómo me puedo salvar? Como el arrepentimiento, ¿no? A Del través corazón, de esa obra del Señor. Aquí, por la fe. por medio de la fe en Cristo. Reconociendo quién es Cristo, entendiendo quién es Cristo, mi Señor y mi Salvador. Al momento que uno entiende la magnitud de su pecado y uno quiere dejar de ser, pero no puedo dejar de ser, y entonces clamo a un Salvador. ¿Quién? Cristo, el único que me puede salvar. El único. Entonces eso es lo que Pablo aquí está diciendo, es la única opción de salvación. Todo el que cree en Él no será avergonzado. Si leyéramos todo el capítulo 3, que nos vamos a tardar mucho, de Gálatas, ahí nos vuelve a hablar de lo mismo, que la ley no puede justificarnos. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere cumplir la ley, dice Pablo, está obligado a guardarla toda, sin faltar ni un puntito, porque si falta un puntito, Ya. fue. Entonces, por la ley nadie será salvo, dice Pablo. Nadie se puede salvar por la ley. Solo la única forma en la que me puedo salvar es a través de Cristo Jesús. Esa fe verdadera, esa fe que descansa en Él, esa fe, ¿verdad? Cuando viene esa convicción de pecado, es como si sintieras de repente esa gran carga que nunca habías sentido, ¿verdad? Esa gran carga en tus lomos que nunca la habías sentido y de repente la empiezas a sentir y ves que es muy pesada y ya no la puedes llevar y dices, ¿qué hago? Y volteas al único que te puede quitar esa carga, a Cristo. Es el único. ¿Sí? Muchos cristianos todavía andan cargando eso. Como la cruz. Donde dicen, viene cargando su cruz, ¿no? Cuando Bueno, dicen eso sí nos manda el refrán. Señor a cargarla, la cruz. Pero no físicamente. Ajá, y La lo cruz que- es que tenemos que llevar los mismos vituperios de Cristo, ¿verdad? Tenemos que ser valientes. Si el Señor decide que suframos por Él, tenemos que sufrir. Si el Señor decide que tenemos que perder muchas cosas por Él, pues la vamos a perder. Pero eso es tomar la cruz. La cruz era un instrumento de ¿qué? De tortura y de muerte y de dolor intenso. Por eso Jesús dijo, el que no tome su cruz, o sea, que no esté decidido a padecer por mí, mejor que no me siga. ¿Sí? Pero es parte del camino. ¿Sí? La ley, pero la ley es otra cosa. La ley es, no, yo voy a agradar a Dios porque voy a obedecer la ley y voy a seguir la ley y me voy a salvar mediante la ley. No, eso no me puede hacer más salvo ante Dios. Lo vamos a ver. Ahora, volviendo al punto de la cruz, ¿cómo yo puedo llevar la cruz? Solo a través de una auténtica obra del Espíritu Santo en mi vida. Solo a través de eso. De otra manera no voy a entender lo que es llevar la cruz. Sí, va a ser algo, otra vez, va a ser como la ley, algo muy pesado. Ay, me cuesta trabajo llevarlo, ¿verdad? Pero si yo la llevo
por la obra del Espíritu Santo en mí, a través de su obra en mí, entonces esa ley no me es pesada. Será ligera. Será ligera. Por eso dijo Jesús: a todo aquel que esté trabajado y cargado, yo lo voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Por qué? Porque ligera es mi carga y suave mi yugo. Es ligera la carga del Señor, pero cuando se ha nacido de nuevo. Cuando no se ha nacido de nuevo, es como si te pusieran arriba un saco de 200 kilos y quisieras hacer lagartijas y sentadillas con él, ¿verdad? Imposible. Así de sencillo es. Como dice Gálatas y Hebreos, lo expone, estábamos sujetos a servidumbre y a la muerte. La ley no puede salvar a nadie, solo Cristo es la salvación a todo aquel que cree. Hebreos capítulo 2, versículos 9. ¿Hebreos? Capítulo 2, versículos 9 al 15. ¿Del 1 al 15? Sí, no, del 9 al 15. Hebreos capítulo 2, del 9 al 15. Pero vemos que aquel, ¿eso? Sí, pero vemos, Pero ajá, vemos que aquel fue hecho un que poco aquel, me- pero vemos a aquel, Pero vemos que aquel, aquel, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios trase la muerte por todos. Porque convenía amén, a aquel por cuya causa son todas las cosas, a quien todas las y por cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse de aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que santificados, no, porque el que santifica y a los que y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos. Avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Dónde? hasta el 15. 15. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, Y de nuevo, he aquí, He aquí yo soy yo y los hijos que Dios me dio. Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. fíjense, ¿verdad? Entonces, ahí está, el Señor cargó todo el castigo de nosotros en Cristo Jesús, lo cargó todas las aflicciones, todo lo cargó sobre Él. Dice, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ojo, aquí la palabra destruir no es aniquilar, que es muy diferente. Aniquilar es, destruir es quitarle el dominio. En la palabra en hebreo que está ahí, ¿verdad? Es quitarle el dominio de esa parte. Entonces el Señor le quitó ya ese dominio y así liberar. Entonces ya al quitarle él ese dominio, ¿qué pasó? Nos dio esa libertad, dice, y liberar, ¿sí?, a todos aquellos que por toda la vida estaban sujetos a servidumbre por temor a este detalle. Ahora nosotros estamos libres de eso y por lo tanto no servimos por temor. Servimos, ¿por qué servimos? ¿Por obligación? Por amor. Ya no por temor, por amor. ¿Sí? Esa es la parte, ¿verdad?, que nosotros debemos entender. Ahora somos cristianos, ahora hemos nacido de nuevo, ahora servimos por amor. Ahora, si la ley no me puede santificar, si la ley no me puede justificar, si la ley no me puede salvar, ¿para qué es la ley ante el cristiano?
Simplemente como Pablo lo dice, la ley es espiritual. Y como Pablo también lo dice en Corintios, las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Entonces, si nosotros queremos discernirlas, tenemos primero que nacer de nuevo en Cristo Jesús. Y entonces empiezo a entender más de la ley. Una, que es mi medio para llevarme a Cristo. Dos, que ahora como cristiano, yo la guardo. ¿Por qué? Por amor a Él. Como un medio de expresar mi agradecimiento y mi amor a Dios, a Cristo. ¿Sí? Es la guía que me dice cómo puedo agradarlo a Él. Nada más, pero por amor. No por temor, no por condenación, sino por amor a Él. ¿Sí? Ya no tengo que tener, si he nacido de nuevo, ese miedo de que me voy a ir al infierno, ¿verdad? Ahora he sido salvo, si en verdad nací de nuevo, estoy en Cristo Jesús y nada me puede separar de Él. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, principados, potestades, tinieblas, muerte, espada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la parte maravillosa. Nada nos puede separar. En Juan capítulo 10, versículos 9 y 10, ¿verdad? Creo que es donde dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán. ¿Cuándo? Jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces hay una seguridad plena, hay un descanso pleno en Cristo Jesús, de no temor a la condenación, de no temor a caer otra vez en ese lugar de perdición, de no temor de que si me voy a morir, ¿a dónde me voy? Por eso muchos cristianos, cuando los enviaban a la muerte, iban gozosos. Dicen: ¿pero por qué? Porque voy a ver a mí Señor, ahora sí lo voy a ver cara a cara, ¿verdad? Decía por ahí, no recuerdo el nombre, pero en la Inquisición, ¿verdad? Había un hombre muy rico, muy adinerado, que se convirtió al cristianismo. Entonces lo mandaron a la hoguera por no negar esa fe. Y él, antes de ir a la hoguera, se vistió con sus mejores trajes, su mejor traje. Tenía unos zapatos hechos de oro y se los puso, ¿verdad? Y su traje más elegante y todo. Y le dicen: ¿y por qué vas así si vas a ser quemado en la hoguera? No importa, tengo que llevar lo mejor para ver a mi Señor. Dice, Él es digno de que vaya bien. Entonces iban con gozo. Sabían lo maravilloso que el paso de la muerte para nosotros no es un paso de aflicción, para nosotros es un paso de gozo. Pablo decía: desearía yo estar con Cristo, ¿verdad? Morir y estar con Cristo. Entonces esta es la parte. Si yo muero y he nacido de nuevo, me voy con Cristo Jesús. Esa es la seguridad que tenemos. ¿Sí? En esa seguridad se basa la obra de Cristo Jesús. ¿Sí? Pero ahora, regresando al punto, entonces, ¿para qué me sirve la ley? Me sirve como la luz que me guía por el camino para agradar a aquel que me salvó. Como dice el salmista, Salmo 119, versículos 103 al 105. Salmo 119, versículos 103 al 105. 119, 103. Sí, 119, 103 al 105. Sí, Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está, ¿verdad? Amén. Así es la lámpara. Nos guía, nos va guiando en el camino. No solo nos ilumina la palabra de Dios en el conocimiento de su voluntad, sino que también, como lámpara en el camino de oscuridad, nos enseña cómo seguir el buen camino y evitar el malo. La lámpara de la palabra no es el sol, ¿verdad? Porque este nos enseguecería, pero sí es la luz que nos ayuda a caminar por los senderos oscuros. ¿Para qué? Hasta que venga el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? Cristo Jesús.
¿verdad? Hasta que Él venga por nosotros y nos mande a llamar, y esto mortal se vista de inmortalidad, y ya podamos ver al Señor cara a cara, ¿verdad? Eso es lo que la palabra nos está dando a nosotros. La lámpara, cuando está hablando de lámpara, esa a mis pies, no es como nosotros, que hablamos hoy en día, ¿verdad? De que le pones pilas y la prendes, ¿verdad? Allá eran unas lámparas que eran alimentadas con un aceite, ¿verdad? Eran los quinqués, no sé si yo todavía viví en esos tiempos, ¿sí? En los quinqués, entonces, ¿verdad? Y los iban alumbrando en el camino. Así la lámpara, la palabra de Dios, es alimentada por el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a alimentar y guiar nuestra vida, ¿sí? A través de este andar en el mundo que tenemos. En el mundo, ¿verdad? Está la oscuridad, está todo. Mientras estemos aquí, estamos vagando por este mundo. Necesitamos entonces que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos ayude a caminar, ¿sí? Para no tropezar, para no caernos, ¿verdad? Tenemos que andar ahí. Salmo 19, versículos 7 al 11, por favor. 19, del 7 al 11, por favor. ¿A qué? Al 11. La ley de Jehová es perfecta, que se convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El amor de Jehová es limpio. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Guardaos. En guardados hay grandes galardones. En guardarlos hay grandes galardones, ¿verdad? Fíjense, ahí están, vean lo dulce, sabroso, delicioso, la ley. Eso solo lo puede hablar un hombre regenerado, un hombre en Cristo Jesús. Dice, tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Sí? ¿Qué es un galardón, hermanos? Como una medalla. Como un reconocimiento, un premio. Un trofeo. Así es, ¿verdad? Entonces, a eso nos dirige la ley, ¿sí? Como dijo el Señor en Juan, capítulo 14, versículo 15. ¿Juan qué? Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué los voy a guardar? Por amor, no por temor, no por condenación, sino por amor. Si me amas, guarden mis mandamientos. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. Primera de Juan. Capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿El qué? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4, perdón. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ok. Ahora ahí vamos a guardar la explicación. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 22 al 24. Primera de Juan. Capítulo 3, versículos 22 al 24. Y cualquier cosa que pidiéremos, le recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él.
Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Ya vieron? Hay que ir ligando todo, ¿eh? Vean. Ahora, 1 Juan 5, 2 al 4. ¿2? 2 al 4. Primera de Juan 2. Conocemos que amamos a los 5, hijos 2 de al Dios. 4. A ver, ¿sí? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros concordamos las tres citas que acabamos de ver. Lo que nos está diciendo Juan, tanto en el Evangelio como en su carta de Primera de Juan, nos está hablando acerca de que una auténtica conversión se manifiesta en el amor de Dios. Y al manifestarse en el amor de Dios, en automático guardamos los mandamientos. ¿Por qué? Por amor a Él, por amor a Dios, por amor a Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento más que tenemos que guardar? Lo dice en el 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Ese es el principal mandamiento. Ámense los unos a los otros como nos amamos. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Pero ahora es por amor. ¿Ya vieron? En eso se manifiesta. Por eso Juan dice, si tú no estás guardando los mandamientos, o sea, si tú no estás guardando lo que el Señor está diciendo, lo único que me estás demostrando es que el amor de Dios no está en ti. Porque no te importa un comino si agradas o no agradas al Señor. Estamos hablando aquí de una vida practicante de eso. El que, por ejemplo, el que es borracho y es borracho y es borracho y es borracho, pero dice que cree a Dios y viene y asiste a las reuniones, pero sigue siendo borracho y sigue siendo borracho y sigue siendo borracho. Espérame. Por tu estilo de vida, tu fruto me dice que no eres cristiano. Yo no puedo decir si eres o no eres, pero tu fruto me dice que no. Entonces aguas, ¿verdad? Entonces lo que está aquí diciendo, una auténtica conversión me hace como el salmista, deleitarme en la palabra de Dios. Me deleito en sus mandamientos, me deleito en su palabra. Hay una delicia que antes no encontraba en la palabra de Dios. Ahorita la agarro y la quiero absorber y beber, porque en ella encuentro algo suculento, sabroso, un manjar. Pero si yo no he nacido de nuevo, encuentro algo monótono, algo tedioso, algo absurdo, esa palabra. Pero cuando yo he nacido de nuevo, wow, el amor de Dios está en mí, y al leer esa palabra está nutriendo mi vida, y puedo decir como el salmista, qué dulce es tu palabra. Señor, las guardo para agradarte, Señor, por amor a ti, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo en estas tres citas. Si quieren volver, leanlas tantas veces quieran y van a ver esa parte. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 25. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén, ¿verdad? Entonces vean, dice Pablo, más el fruto del Espíritu, o sea, una auténtica conversión, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales ¿qué? Cosas no hay ley. No hay ley. Por eso Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, hermanos. No quieras vivir por el Espíritu y andar en la ley. Si vives por el Espíritu,
anda también por el Espíritu. Vive esa vida espiritual. Deleítate en el Señor. Aviva ese, como Pablo le dice a Timoteo, aviva el don. Aviva nuestra vida espiritual. Muchos cristianos a veces hemos caído en una monotonía, hemos caído en un momento donde nos sentimos como chocados, fastidiados, pero eso no es otra cosa que le hemos permitido a la carne tomar un dominio que no debería. Si nosotros nos enfocamos en el Señor y nos levantamos de mañana para agradarle a Él, no por obligación, para agradarle a Él, solo para agradarle a Él. Y yo me levanto y le doy, como les decía en la clase de los miércoles a los hermanos, ¿cuántas veces últimamente, o no sé desde hace cuánto tiempo, no te has levantado para agradecerle al Señor, con una gratitud que te nace de adentro, de decirle, gracias Señor por darme un día más de vida, gracias Señor porque tú me darás el pan de hoy, gracias Señor porque puedo descansar en ti? ¿Cuándo nos hemos levantado con una gratitud al Señor así, pero que se siente, no nada más, a ver, gracias Señor por haberme dado este día, Señor, gracias, te alabo, amén, me voy a bañar? No, algo que en verdad salga del corazón y le pueda uno decir al Señor, gracias Señor, inmerecedor soy de haber abierto mis ojos, que hoy me hayas dado vida, Señor, y he amanecido gracias a ti, a tu misericordia. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias. ¿Cómo lo hemos hecho? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿verdad? Sí. Además, quiero terminar con esto, Mateo capítulo 5, versículo 19. Mateo 5, 19. Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera que cualquier que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado el reino de los cielos, mas cualquier que lo haga, enséñese y será llamado. Que los haga y los enseñe. ¿Vale? Más cualquiera que los haga y los enseñe. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande el Señor de los cielos. En el reino de los cielos. Sí, los corrijo sino porque se oiga bien y entendamos bien lo que se pone, ¿no? Porque nos podemos llevar una idea diferente. Sí, en cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso decía el salmista, ¿se acuerdan de ese salmo? En guardarlos hay que grande galardón. Lo hago por amor al Señor y además el Señor me va a recompensar con galardones. Aquí lo dijo el Señor. Fíjense que no dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos será lanzado al lago de fuego y azufre. Está hablando de convertidos, no dice, será, ¿qué? Y así enseña a los hombres, será muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. No quedará fuera, pero será llamado muy pequeño. Y cualquiera que por amor al Señor los guarde, por amor. Esa es la diferencia, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre ser un legalista y ser espiritual? Por amor. Esta es por obligación, por temor, por cualquier otra cosa. Y este es por amor. Entonces yo por amor lo hago para el Señor. Y además soy recompensado por hacerlo. Qué hermoso, ¿no? Entonces esa es la verdadera relación entre el cristiano y la ley. ¿Sí? Repito, en forma condensada, la ley no fue dada para salvar, la ley no fue dada para santificar, la ley no fue dada para justificar. ¿Sí? Pero la ley me ha sido dada para guiar mi camino. Cuando no soy cristiano, para ver lo terrible de mi pecaminosidad y exclamar que necesito ser salvo y encontrar esa salvación en Cristo. La ley me apunta hacia allá, me lleva a ese nivel, me lleva a esa necesidad de buscar un Salvador, y ese Salvador único es Cristo Jesús. ¿Sí? Pero la ley, ya como nuevo nacido de nuevo, ¿qué me hace? Me ayuda en mi caminar para ver cómo agradar al Señor, para agradar a aquel que me tomó
por soldado, que me redimió con su sangre, que me ha sacado del mercado de esclavos del pecado y me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora le sirvo a ese Rey, ¿verdad? Ahora le sirvo al Padre y le sirvo al Hijo por agradecimiento, por amor a lo que Él hizo. Esa es la parte, hermanos, el resumen de toda la ley. Aquel que quiera guardar la ley para alcanzar salvación se está desviando del camino, no está siguiendo el camino de Cristo. La salvación es únicamente por la fe en Cristo Jesús. Amén. Si hay alguna duda, algo que no hayan entendido de esto, es lo único, ¿verdad? Es lo único. Tengo que buscar eso, examinar si estoy realmente, uno, si he nacido de nuevo, dos, estoy haciendo las cosas por agradecimiento y por amor al Señor, o estoy haciendo las cosas porque me siento obligado o porque temo que venga algo, por temor. Si estoy haciéndolo así, ya me estoy desviando. El camino es por amor y gratitud al Señor. ¿Sí? Esa es la única verdad. Gracias, hermano. Esos cuestan como 5,000 pesos, hermano. Sí, más son de la León. Amén. ¿Alguna duda? Bueno, pues algo que no hayan entendido sobre la ley, sobre Cristo. Sabemos que lo que tenemos que hacer es por amor a Él solamente. Clama a mí Y yo te responderé. y te enseñaré. Jeremías 33:3. Así es, ¿verdad? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas las cuales tú no conoces. Vaya Venid. que aquí el Señor nos ha mostrado tantas cosas ahorita en nuestros días. Ay, sí. Nos pasan unos días así como que catastróficos. Es la parte, por eso es la única forma, ¿verdad? Como leímos en Juan, ¿verdad? Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y que nos amemos unos a otros. Hay un refrán algo así que dice, no hagas nada por la fuerza, sino por la fuerza del amor. Es Ajá. un dicho por ahí. No, eso no. Pero aquí es la fuerza del amor, pero enfocada en Ajá, Jesucristo, por Él, Sí, por como agradecimiento por a Él, Él, ¿verdad? Entonces esa es la parte que nosotros debemos de ver. Y va a haber diferencias cuando dice amémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros, así como Cristo nos perdonó, así tenemos que perdonarnos unos a otros y así crecer en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Ves? Como Él nos ama. Así es crecer en Cristo Jesús, y todos debemos de amarnos unos a otros, ¿sí? Perdonarnos nuestras faltas, nuestros errores. Nadie es perfecto, ni su servidor es perfecto, ¿sí? Tengo miles de imperfecciones, pero ahí es donde radica el amor de Dios. ¿Por qué? Porque todos sabemos que vamos, y si en verdad hemos nacido de nuevo, estamos siendo perfeccionados en Cristo Jesús. Y a veces mi imperfección va a ayudar a perfeccionarte a ti, y tu imperfección de ti va a ayudar a perfeccionarme a mí, y así. Porque, por ejemplo, si a mí me falta paciencia, y hay un hermano que es de esos especialistas, ¿verdad? ¿Qué está haciendo su espíritu. su obra? Como cuchillito, ¿no? Que está por... Entonces, ¿pero qué está haciendo en mí? Agrediendo. Pero Dios está obrando en mí a través de Él. Pero- ¿Cómo? Produciendo la paciencia. Ajá. Pero alguien tiene que saber la prudencia, como dicen. Produciendo la paciencia. Es que esa paciencia se agota a veces. Pues, Respira hondo y mejor guardas tiempo. No, mana, que a veces tienes que estallar porque si no, no puedes. Ya No. trata de controlar. imagínense. Nada más acordémonos de algo. Yo sé que es difícil, dos hermanos, y no lo estoy diciendo así, como mírenme a mí, porque no. Pero lo que la Escritura nos manda a ver es eso, de la manera que Cristo nos perdonó, así nosotros también debemos de perdonar. De la manera que Cristo nos amó, así también nosotros tenemos que amar. A alguien de aquí que me haya dicho que no siga ofendiendo a veces al Señor. El Señor que dice, ay, ya me colmaste la paciencia, ya lárgate. ¿Dice así? No. ¿Verdad que no? ¿Verdad que el Señor no es así con nosotros?
Señor, toda Entonces misericordia. debemos de actuar con esa misma misericordia que tiene el Señor para con nosotros, tenerla para con nosotros, aunque sea difícil el hermano. Está como cuando dice Pablo, hermanos, respeten a sus jefes aunque sean difíciles de soportar. Ay, Señor. Te voy a contar algo que pasó esta semana. Sí. No conmigo, con una compañera que nunca se queja. ¿No quiere té de limón? No, sí, sí. Está tibiecito, ¿lo quiere frío? Este tricito mejor, porque como acabo de tomar caliente. Nunca se queja, siempre se queda callada. Ella es cristiana, siempre guarda silencio y trata de ser paciente. Y nunca en 15 años la había visto contestar. Nunca. La verdad, ella siempre es de las que se pone a llorar pero no contesta. Y esta vez no lloró, esta vez gritó. Entonces, a veces uno con los padres de familia, situaciones especiales, pues uno a veces siente mal y apoya, ¿no? Sí. O sabe que, mire, no se preocupe, ahorita le explico a su hijo esto. O sea, para apoyarlo, porque el papá tampoco entendía el tema. Entonces le explicas y vienen todos los papás a quejarse de ella, que por qué hay preferencia con ese niño y los demás no. No, o sea, ya se vuelve como la acusación. Entonces viene y le dice la directora, ya vinieron y te dejaron crucificada como Santo Cristo. Ya te crucificaron como a Cristo. Dice, ya quedaste mal tú con los clavos. Y se queda, le voy a pedir un favor. A mí no me compare con el Señor, porque yo no soy digna de que me compare con Dios. A eso estamos muy mal. Y se lo digo defender. Dice, a mí no me compare con Dios, porque nadie es digno. Ya quisiera uno tan siquiera llegar a la suela de sus zapatos. Como decía Juan el Bautista, dice, no me compare. Porque nadie es tan grande como el Señor. Dice, no, pero piense primero en usted y luego piense en los demás. ¿Y dónde queda el amor al prójimo? Sí. El apoyo al prójimo. Y lo dicen gente religiosa, ¿no? Y nada más hizo así, Usted sabrá. Pero aquí la viene a acusar y usted ya tiene tache en su expediente. ¿Lo grabó? O sea, por amor. De veras, espérame, sigue grabando esto. Yo pensé que lo había pagado. Está, no hay nombres, así que no se olvide.